Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento Viviendo Fiel. Aquí estamos en Sin Límites Internacional y queremos saludar a toda la audiencia internacional en cada país a donde tú estás. Ojalá que un día podamos ir y conocerte en persona, igual como hemos hecho en muchos países. Este año estuve en Honduras un mes entero y pienso volver 2 o 3 veces más este año. Y estuve en Argentina como 45 días, en la región de Buenos Aires y luego en el Chaco, en el norte. Y se espera mucho en esta zona porque proféticamente fue dicho muchas cosas que vamos a ver que Dios cumple en su tiempo. ¿Sabe qué? Hoy estamos en la clase 105 de este libro de Hechos. El libro de Hechos es uno de mis libros favoritos porque habla de la iglesia tal como fue formado y tal como trabajaron en el tiempo de los apóstoles. Nosotros tenemos que ser como esta iglesia. Entonces, por eso me gusta bastante leer, estudiar y entender cómo eran ellos, porque así tenemos que ser nosotros. Y mejor todavía. Pues hoy en la clase 105 vamos a cubrir Hechos capítulo 22, versículo 22 al versículo 29. Y si tuviera que poner un título, sería El resto de la historia. El resto de la historia. Cuando yo era más joven, había un señor que tenía un programa de radio que se llamaba El resto de la historia. Y todo el mundo se quedaba pegado a este programa porque querían saber qué más ocurrió que no nos dimos cuenta. ¿Qué más fue dicho que nosotros no oímos? Así se llamaba, El resto de la historia, el resto de la historia. Hoy, este es nuestro título en el estudio de hoy. Vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, que él estuvo contando algo y llegó a cierto punto cuando la gente ya no quería escuchar el resto de la historia. Vamos a ver. ¿Sabe qué? Pablo está relatando su conversión a Cristo Jesús. Está diciendo a la gente que lo quieren matar, que lo estaban golpeando, les está relatando cómo llegó a aparecer Cristo a él en el camino cuando él iba para Damasco para encarcelar y para matar mujeres y hombres cristianos. Y él está diciendo, yo soy Saulo, los sacerdotes me conocen, el sumo sacerdote me conoce, todos ustedes me conocen, porque a pesar de que yo me nací en Tarsas de Roma, mis parientes son hebreos y me mandaron aquí a estudiar en Jerusalén, bajo los pies de los mejores maestros de Israel. Yo soy fariseo de los fariseos, yo era tribu de Benjamín, sangre pura, raza pura, decía. Pero en el camino me cayó una luz brillante, me quedé ciego, me llevaron guiado, levantado por la mano a la ciudad de Damasco. Me apareció un cristiano que se llama Ananías y me habló cosas. El Señor Jesús me habló. Entonces él empieza a decir todas estas cosas y dice en el versículo 18, y le vi cuando me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Él está relatando a los judíos que el mismo Cristo Jesús le habló, porque está en letras rojas, y le dijo, date prisa de Jerusalén, porque ellos no te van a escuchar, no van a tomar en cuenta este testimonio suyo. Y dice más para abajo, y más abajo en el versículo 21, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Él está diciendo que Jesús le llamó, le apareció, quedó ciego, recuperó la vista, fue bautizado, era Saulo, ahora se refiere a él como Pablo, y que él se hizo cristiano, fue para matar cristianos, encontró a Jesús, se hizo cristiano. Y dice él que el mensaje que le da a Jesús ahora es, vete con prisa, porque no te van a tomar en cuenta, no van a querer escuchar lo que vas a decir. Y vete porque yo te enviaré a los gentiles. Vamos a dejar los hebreos así como están. Van a tener otros que los van a testificar, Pedro y los demás. Pero a vos te voy a mandar a los gentiles. De ahí es donde estamos ahora en el versículo 22 del capítulo 22 y vamos a leer hasta el versículo 29, después vamos a hablar. Y lo oyeron hasta esta palabra en el versículo 22. Ahí es donde te digo que la gente estaban atentos porque
Interesante que era hebreo, interesante que hablaba hebreo, interesante que estudió bajo los pies del mejor maestro de Israel, interesante que es de tribu de Benjamín, todo interesante. Interesante su historia de que apareció una luz y que quedó ciego pero hasta ahí, porque cuando llegó al versículo 21 y dijo, pero me dijo Jesús, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, dice tu Biblia de que, y ellos oyeron hasta esta palabra, ya no querían oír más, ya no querían escuchar más, ya no querían saber más, quedaron ofendidos de que este hebreo, hablando hebreo, siendo hebreo, bajo los pies de los mejores maestros de Israel, les mandaron en una misión para matar cristianos, para traer hombres y mujeres y ponerlos encarcelados. ¿Y qué? Viene como cristiano él. Entonces la gente ya no lo aguantó. Ya no querían saber más de esta historia. Ya no quieren saber el resto de la historia. Porque dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que vive. Ah, pues si es así, dice, y tu Dios te va a mandar los gentiles en lugar de nosotros, quítele la vida de este hombre. No vale la vida de él para que esté vivo aquí en la tierra. Si va a poner los gentiles antes de nosotros, el pueblo de Dios, quítele la vida, dicen. Y dice el versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que les manteniese en la fortaleza. La gente se volvió loco. Yo cuando escucho esta descripción, pienso en algunas películas, lo siento que se ofenden, pero me parecen monos, que se están rascando, están gritando y están lanzando polvo en el aire. Parece que fuesen animales, se volvieron a la locura. Hasta que el tribuno dijo, quedamos aquí en la fortaleza, y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Lo mandaron a golpear a Pablo, porque decían, si la gente vuelve tan loco, se están rompiendo la ropa, se están tirando polvo en el aire, se están gritando y dando voces, diciendo que lo maten. Algo tenía que haber hecho este hombre. Entonces a azotes, a golpes, le mandaron a ver qué era lo que había hecho, para saber por qué causa clamaban así contra él. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, un centurión manda 100 soldados, centurión 100, manda 100 soldados. Él dijo al encargado que estaba cerca de él, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Porque Pablo conocía y sabía que tenía derechos como ciudadano romano. Estos derechos no los tenía Pedro ni los otros discípulos. Por eso, un gran secreto, escucha bien, por esto Pablo fue enviado a los gentiles porque él era ciudadano romano con derechos para apelar hasta César, para que la palabra llegara hasta Roma, hasta César, y en todas estas áreas de por medio. Pero le hizo la pregunta, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. El tribuno manda más de 1000, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ya no lo puedes golpear porque no ha sido comprobado que está culpable de nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Dice el tribuno, yo tuve que comprar esta ciudadanía y me costó mucho dinero. Se podía comprar la ciudadanía. Como en algunos países se paga una gran suma o una suma y puedes adquirir ciudadanía, pasaporte, derechos como ciudadano de este país. Entonces este tribuno no era nacido en Roma, pagó una cantidad para conseguir la ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Es como decir, tú pagaste, pero yo nací aquí. Tú entraste pagando en enero, yo nací porque mis parientes eran ciudadanos romanos a pesar de que eran hebreos.
pero tengo derecho por nacimiento, dice Pablo. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que se iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Le entró miedo por haberle atado, sabiendo ahora que era ciudadano romano con derechos. ¿Sabe qué? Ellos no querían saber el resto de la historia. Huyeron hasta una cierta palabra y dijeron, ya no queremos escuchar más. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros igual? Escuchamos algo que dice el pastor hasta que llega a un punto que no nos gusta. Sentimos ofensa y decimos, ya no quiero escuchar más. Nos vamos y no volvemos. Llevo también mi hermano, mi hermanita, mi tío, todos nos vamos porque no nos gustó lo que dijo. No queremos saber el resto de la historia. ¿Por qué dijo lo que dijo? También nosotros somos muy culpables, que nos ofendemos fácilmente y no queremos saber el resto de la historia. Tal vez te ha pasado alguna vez. Te voy a contar una historia acerca de un papá que amaba a su hijo. El hijo que era rebelde. Un carro y una Biblia. Pues fíjese que había un papá cristiano que amaba tanto a su hijo que le daba lo que el hijo quería. Lo que el hijo quería se lo daba porque el papá tenía mucho dinero. Viene el hijo y se va a graduar de la universidad ya de edad y le dice al papá, papá, cuando yo me gradúo, lo único que quiero yo es un carro de estos muy, muy caros, un Maserati, y lo quiero de color dorado como premio de haberme graduado de la universidad. Entonces no le contestó nada el papá porque lo quería sorprender. Pues vino el día de la graduación. Después de que fueron a la ceremonia, después de que hubo una fiesta, viene el hijo y está seguro que el papá le compró el Maserati dorado. Y estaba soñando con hacer aquellos cambios de ir a toda velocidad. Pero no respetaba mucho al papá. Se había ido como aquel hijo pródigo para hacer lo que quería hacer con la vida. Se había vuelto un poco rebelde. Entonces, cuando viene el papá a la oficina del papá, porque vivía en una mansión grande que tenía muchos cuartos, muchos garajes, entonces viene él y le dice, papá, estoy yo para recibir mi Maserati dorado. Viene el papá y le dice, hijo, ¿sabe qué? Yo te voy a dar algo más importante que un Maserati dorado. Algo que te puede cambiar la vida. Algo que te puede tocar el corazón. Algo que te puede salvar. Viene y le da una caja y en la caja tiene una Biblia. Cuando el hijo abre la caja y mira la Biblia, no quería saber el resto de la historia. Insultó al papá. Se enojó. Igual como esta gente que decían, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que vive. Él le dice al papá, ojalá que se muera papá, porque vos sabías que yo quería este carro Maserati dorado y por ser cristiano y toda esta locura me das una Biblia. ¿De qué me va a servir este libro escrito en papel? Yo lo que quiero es un carro rápido que puedo conseguir hasta novias y andar y vivir la vida como yo quiero. Entonces viene y tira la caja y la Biblia al papá y se va. Tira el celular en la basura y se va. Se desapareció por muchos, muchos años. El papá lo buscaba y no lo hallaba. Pues llamaba y no entraba la llamada. Mandó a investigar dónde estaba su hijo y no lo hallaba. Entonces empezó a poner noticias en el periódico de que buscaba el hijo porque lo quería tanto y tenía algo tan especial para él. Pues estas noticias nunca llegaron. Pero viene un día que el papá se muere y la noticia halló el camino al hijo. Tu papá ya está muerto. Vuelve a casa. Entonces viene el hijo y vuelve a la casa sabiendo que su papá está muerto. Lleno de rencor, lleno de odio, viene al funeral. Después del funeral, fue a la oficina con el abogado de papá, Maserati. Yo solamente quería el carro Maserati dorado. Y mi papá me da una Biblia, dice. Yo se lo tiré en la cara, dice, porque yo no quiero esta Biblia, yo lo que quiero es el carro.
Entonces viene el abogado y saca una cajita de su maleta y le dice, ¿se refiere a esta cajita que tiene la Biblia? Sí, esta misma, dice, basura, una Biblia, dice. Entonces viene el abogado, abre la caja, le da la Biblia al hijo, le dice, abre la Biblia. Y cuando lo abra, haya una nota de su papá que decía, hijo mío, te amo tanto. Yo quiero lo mejor para tu vida. Yo sé que te has vuelto un poco rebelde. Todavía te amo, mi hijo. Quiero darte esta Biblia para guiarte en tu vida, pero también te estoy dando el deseo de tu corazón, el Maserati dorado. Aquí están las llaves. Aquí están las llaves y el carro está parqueado en el garaje. Cuando lo lee aquel joven empieza a llorar. La angustia, el dolor del corazón, tanta ofensa que había sido ofendido con el padre. No quería saber el resto de la historia. Fue al garaje y miró parqueado aquel carro que tenía como 20 años de estar parqueado, 30 años quizás, tapado con un cobertor que estaba lleno de tierra, de polvo. Cuando quita aquel cobertor, el carro nuevecito, sentado ahí. ¿Sabe por qué? Porque no quería saber el resto de la historia. Hay algunos de ustedes que se han ofendido con Dios y no han querido saber el resto de la historia. Algunos ofendidos con tu pastor o tu ministro, con tu marido, con su esposa. Algunos hijos que están ofendidos con sus papás y no quieren saber el resto de la historia. Ojalá que no vivimos así. Ojalá que no perdemos toda la vida lleno de rencor y enojo, sin buscar el resto de la historia. Dios tiene muchas cosas para ti. Aunque tú no quieres escuchar el resto de la historia, Dios te ama y dice, te prometo larga vida, lleno de bendiciones, si me sigas y sigas a mi Hijo Jesús. Ojalá, si tú has dicho alguna vez, yo no quiero escuchar más, yo no quiero saber el resto de la historia, ojalá que esta pequeña clase hoy te ayuda a comprender de que debemos de saber el resto de la historia. En el nombre de Cristo Jesús, super mega bendiciones.